A Donald Trump los presidentes anteriores de Estados Unidos le han dejado un marrón, un problema, un desastre de proporciones bíblicas. Y no es otro que la deuda. Resulta que este año, en 2025, Donald Trump va a tener que refinanciar aproximadamente un 30% de la deuda total de Estados Unidos. Esto es lo que realmente no deja dormir a Donald Trump. No es ningún problema de fuera, ningún problema exterior. Ni Rusia, ni China, ni Ucrania, ni Israel, ni Irán, ni por supuesto la Unión Europea. Lo que no le deja dormir en realidad viene de dentro y es esta noticia de tener que refinanciar el 30% de su deuda. ¿Pero qué significa esto de refinanciar el 30% de la deuda? No significa que Donald Trump vaya a tener que pagar este año el 30% total de la deuda de Estados Unidos, sino que va a tener que volver a ir al mercado a pedirle a los inversores que vuelvan o que sigan confiando en los Estados Unidos, es decir, que les sigan prestando dinero, que les sigan comprando deuda. Pero, ojo, no a cualquier precio. Donald Trump quiere ir al mercado y pedirle a estos inversores que sigan confiando en Estados Unidos y comprando y prestándoles dinero barato, no a un interés demasiado caro, porque obviamente, no hay que ser Einstein para entender esto. Si Estados Unidos tiene una deuda enorme y esa deuda va a pagar muchos intereses, Estados Unidos se puede ir prácticamente a la quiebra. Yo no me cansaré de decirlo, en el tema de España, para mí, antes de abrir el melón, el tema de las pensiones, tenemos que centrarnos en el tema de la deuda y el pago de sus intereses, porque es una bola de nieve que obviamente todavía está lejos del dinero que pagamos en pensiones, pero me parece mucho más fácil de abordar y es un problemón enorme que algún día, más pronto que tarde, nos va a estallar igual que les está estallando ahora mismo a los estadounidenses, o en este caso a Donald Trump. Mirad este titular. A partir de este año, Estados Unidos gasta más en pagar su deuda que en defensa. Estados Unidos, el país que más gasta en defensa con diferencia de todo el mundo, gasta ya más dinero en pagar su deuda que en su ejército. No estamos hablando de España. Y ojo, esto está sucediendo cuando emitieron deuda a intereses mucho más bajos de lo que están hoy en día, del nivel actual. Imaginaos el problemón que va a tener Donald Trump si tiene que refinanciar su deuda a los tipos actuales. Por eso Donald Trump está desesperado. Y cuando utilizo el término desesperado no es una crítica en este caso a Donald Trump, sino a los presidentes anteriores que le han dejado a él este problema. Está desesperado porque la Fed, es decir, la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, que en este caso sí que es verdaderamente independiente de los deseos del presidente de Estados Unidos, en este caso de Donald Trump, pues Trump está tan desesperado que prácticamente día sí, día también, les envía un mensaje, una súplica, una advertencia, una amenaza a la Fed para que bajen tipos de una vez. Esto publicaba recientemente, hace unas horas básicamente, en su red social. La Fed se está moviendo demasiado lento, debería reducir ya las tasas, es decir, los tipos de interés. Pero aquí llegamos a un problema y es el archienemigo ahora mismo de Donald Trump. Seguramente este que estáis viendo aquí, el hombre que más odia Donald Trump de todo el mundo en estos momentos. No es nadie de China, de Rusia, ni siquiera de la Unión Europea, Irán, por ejemplo, sino este hombre, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal. Y es que este hombre, hace unos días, hizo un anuncio, o más bien lanzó una advertencia, que si no mandó a Donald Trump al hospital de un ataque al corazón, poco le faltó. Mira, el presidente de la Fed advierte de la posible subida de la inflación y un menor crecimiento por los aranceles de Trump. ¿Por qué digo que esto casi envía a Donald Trump al hospital? Porque la Fed actúa de la siguiente forma. Sube o baja tipos de interés en función de dos cosas. Si la inflación sube, ellos tienen que subir los tipos de interés para intentar contrarrestar esta subida de precios, es decir, para intentar frenar, enfriar la economía. En cambio, si la situación es que la inflación, la subida de precios, más o menos se mantiene estable, pero la economía está entrando en una recesión, se están perdiendo empleos, etc., la Fed baja los tipos de interés para intentar fomentar la economía, intentar que ésta crezca más rápido.
Ese es el escenario al que quiere llegar Donald Trump. Es decir, que el escenario al que estaría yendo con los aranceles no es que se haya vuelto loco, no es que ahora crea que los aranceles son la mejor cosa del mundo, la cosa más maravillosa que han inventado el ser humano y que es todo positivo para los Estados Unidos, sino que en realidad sabe muy bien que esta guerra arancelaria, esta guerra comercial que acaba de iniciar, va a ser perjudicial para los Estados Unidos. Pero, ¿cuál sería su plan? ¿Y cómo podría salirle más o menos relativamente bien si se llega a materializar? Bueno, si él inicia esta guerra comercial y la economía dentro de Estados Unidos se resiente, se producen despidos, etcétera, etcétera, la Fed va a reducir tipos de interés para intentar fomentar la economía estadounidense, es decir, para intentar luchar contra esa crisis, contra esa recesión. Pero ¿cuál es el problema? Que muy probablemente los aranceles vayan a subir también los precios de los productos. Es decir, Estados Unidos podría estar avanzando hacia un escenario de crisis económica a la vez que mantiene una inflación elevada, a la vez que suben los precios. En ese caso, ¿qué hará la Fed? ¿Se inclinará más se preocupará más por la crisis económica que se está produciendo en Estados Unidos y bajará tipos? ¿O le preocupará más el aumento descontrolado de los precios y por eso mantendrá los tipos o incluso, y esto sí que mandaría a Donald Trump al hospital directamente, los subirá para intentar frenar los precios? Normalmente en esta dicotomía Donald Trump tiene las de perder. La Fed está normalmente mucho más preocupada por la inflación que por la crisis. Y si tiene que elegir, yo apostaría, a un riesgo de equivocarme, que va a estar más preocupada por la inflación que por la crisis económica que pueda haber. El asesor de Donald Trump dice que los aranceles recaudarán unos 6 billones, el mayor aumento de impuestos de la historia de Estados Unidos. Desde la administración de Donald Trump nos están vendiendo un cuento de los mundos de Yuppie, en este caso, lo siento, a nivel de la izquierda, que les van a poner 6 billones de impuestos a empresas extranjeras y que son las empresas extranjeras los que van a reducir sus precios para seguir vendiendo en Estados Unidos, es decir, que el comprador estadounidense no notaría nada cuando fuese a comprar cualquier producto, sino que esos 6 billones van a salir únicamente de las cuentas de resultados de las empresas extranjeras que venden en Estados Unidos. Todos sabemos, queramos aceptarlo o no, que lo que va a acabar pasando en la realidad, en el mundo real, es que esos 6 billones, las empresas extranjeras se los van a repercutir a las empresas importadoras de Estados Unidos y las empresas importadoras de Estados Unidos se lo van a repercutir, obviamente, en su totalidad o prácticamente al comprador final estadounidense. Y para esto no hace falta pensar mucho para saber que vamos a tener van a tener ellos peor acceso a determinados productos. Si tú antes tenías la opción de elegir una camisa fabricada en Estados Unidos por $100 y una camisa fabricada en China por 30, lo que va a pasar ahora es que vas a tener la opción de los $100 de Estados Unidos o algo más seguramente, porque entran ahí en juego otras dinámicas económicas, pero bueno, no vamos a profundizar en esto. Y vas a tener también la opción de la camisa china, pero en lugar de a $30, a 75. Y aquí viene cuando alguno recordará que, bueno, Donald Trump no es la primera vez que gobierna. Él ya tuvo un primer mandato y, de hecho, impuso algunos aranceles. Y bueno, la economía no es que sufriera demasiado, ¿no? No hubo, en realidad, aumento de precios. Eso es al menos lo que defienden algunas personas cercanas a Donald Trump y a sus ideas. Bueno, lo cierto es que se han realizado numerosas investigaciones sobre el primer mandato de Donald Trump y el efecto que tuvieron sus aranceles y, fijamos cara de sorpresa, sí, aumentaron los precios, por ejemplo, en el caso de las lavadoras, uno de los casos más icónicos de ese primer mandato. La retórica de Trump es que los aranceles les quitan dinero a las empresas extranjeras para enriquecer a los estadounidenses. Una maravilla. La duda que surge con esa afirmación es que, al mirar las experiencias pasadas, eso no siempre ha sido el caso, dado que los aranceles que Trump aplicó en su primer gobierno, además de afectar a empresas extranjeras, también perjudicaron a compañías locales y a los propios consumidores estadounidenses, según varias investigaciones académicas. Lejos de enriquecerlas, las familias tuvieron que pagar precios más altos y la recaudación tributaria, producto de la imposición de los aranceles, fue muy baja, ojito también con esto,
en comparación a lo que recauda el gobierno a través de impuestos individuales y corporativos. Un ejemplo que sirve para ilustrar esto es el caso del impuesto a las lavadoras extranjeras que Trump aplicó en el 2018 durante su primer mandato. Una investigación elaborada por 3 economistas llegó a la conclusión de que el precio de las lavadoras de Estados Unidos subió un 12% como efecto directo de este arancel. La idea del arancel, que es un impuesto, insisto, el arancel es un impuesto a los productos importados, era proteger a los productores locales contra el masivo ingreso de lavadoras muy baratas desde el exterior. Aunque se crearon algunos empleos, los consumidores pagaron un costo muy alto. Los estadounidenses en su conjunto pagaron cerca de $820.000 más en la compra de lavadoras por cada empleo creado. No fue un muy buen negocio para ellos. Y eso es lo que ahora se conoce como el efecto lavadora. Pero vamos, que esto es algo sabido por cualquiera con nociones de economía básica. O por poner otro ejemplo, esto es como cuando Unidas Podemos te decía en España: mira, hemos subido el salario mínimo y la gente sigue teniendo empleo. No se han producido despidos masivos. Hemos demostrado el bulo de la ultraderecha de que aumentar el salario mínimo interprofesional va a perjudicar el empleo. Luego, cuando quitas toda esa morralla política y te vas a las investigaciones medianamente serias, pues te topas con la realidad y con lo obvio. El Banco Central constata una caída del empleo por el alza del salario mínimo. En este caso, el razonamiento es igual de evidente. Si una empresa va a contratar a un trabajador que produce, por ejemplo, 700 euros, pero le tiene que pagar 800 por norma, por ley, obviamente no lo va a contratar. En definitiva, que todo el mundo está hablando de esta teoría de que Donald Trump en realidad podría estar mirando más a la deuda de Estados Unidos cuando está lanzando toda esta guerra arancelaria, esta guerra comercial. Y parece tener sentido. Por ejemplo, lo que está haciendo con Elon Musk y el departamento de Doge de intentar también ahorrar el déficit de la administración estadounidense. Puede ser que tenga sentido esta teoría, pero cuidado porque los aranceles obviamente también generan inflación, también generan subidas de precios, porque, bueno, y más los aranceles que acaba de poner, una de las mayores subidas de impuestos de la historia. Si tenemos claro que poner impuestos a un producto encarece ese producto, obviamente, si estamos hablando de una de las mayores subidas de impuestos de la historia de Estados Unidos, lo que viene después, lo que viene detrás, es una subida enorme de precios en la economía de Estados Unidos. Y cuidado porque en este escenario la Fed de ninguna forma parece que vaya a hacer lo que Donald Trump está buscando, sino casi más bien todo lo contrario. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.